En un trono excelso vi sentado a un hombre a quien adora muchedumbre de ángeles que cantan a una sola voz, su imperio es eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con humildad le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros un pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca de esto hay un testimonio que dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te ocupes de él. Poco tiempo lo pusiste debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Si Dios le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que todo le está sometido. Pero a aquel que fue puesto por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor a causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de Dios, Él experimentó la muerte en favor de todos. Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria un gran número de hijos, perfeccionara, por medio del sufrimiento, al jefe que los conduciría a la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados tienen todos un mismo origen. Por eso, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: yo anunciaré tu nombre a mis hermanos y te alabaré en medio de la asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar
y cuanto surca los senderos de las aguas. Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya, ale, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad. Da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, ayer comentábamos el comienzo del tiempo litúrgico llamado ordinario, tiempo durante el año. Y hoy, para poder comenzar ese tiempo, el Evangelio nos habla de que aquella predicación que se iniciaba ayer, hoy nos muestra cuál es una de las características de esa predicación de Jesús. Y dice que es la autoridad con la que Jesús hablaba. Y como nos dice hoy el Evangelio que esto se desarrollaba en la sinagoga, me gustaría empezar por ahí. Empecemos preguntándonos ¿de dónde salieron las sinagogas? En el Antiguo Testamento no aparecen mucho. Por ejemplo, Abraham nunca fue a una sinagoga, David tampoco. Las sinagogas empezaron cuando los judíos fueron desterrados. Una vez que tuvieron que salir de su tierra y ya no tenían templo donde ofrecer los sacrificios, entonces se aferraron a lo que nadie les podía quitar. Se aferraron a la palabra de Dios. Observemos cómo Dios transformó una tragedia en una bendición. Porque, por supuesto, es una tragedia la manera como fueron perseguidos los judíos.
y prácticamente desde el siglo VI a.C. hasta las barbaridades que cometieron los romanos en el siglo I, todos esos años fueron espantosos para ellos, fueron una tragedia. Pero de esa tragedia Dios sacó una bendición. La religión judía se volvió distinta en el destierro. No era una religión tanto de las cosas como decir el altar, el cordero, el sacrificio, el templo, sino que se volvió una religión ante todo de la palabra, de la promesa, de la reflexión, de la meditación. Es decir, como se habían quedado sin templo, el corazón de cada judío tuvo que volverse un templo. Y es en ese corazón donde la palabra de Dios vino a habitar. Toda una reforma espiritual nació de ese hecho. Y por eso la sinagoga se convierte en el santuario de la palabra. Pasa el tiempo y ese santuario en el tiempo de Jesús estaba un poco desgastado, estaba un poco como desacreditado, porque resulta que la Biblia tiene muchos pasajes de difícil interpretación y por lo tanto había varias interpretaciones. Entonces los jefes de las sinagogas en la época de Jesús habían tomado un estilo de predicación, un estilo de enseñanza que consistía básicamente en citar lo que otras personas habían dicho. Fíjense que la predicación se había vuelto algo como esto. Hay algunos que dicen que otros han dicho, que otros más habían dicho. Es decir, palabras que se soportan en otras palabras y en otras palabras. Opiniones sobre otras opiniones. La sinagoga ya no era ese canal vivo de encuentro con la palabra de Dios como había nacido, sino era más bien como una especie de feria de opiniones. Bueno, en ese contexto nos encontramos con Jesucristo en el pasaje del Evangelio de hoy, predicando en la sinagoga. Y vemos que desde el principio la actitud de Jesús es otra. Ya no es la de los fariseos, ya no es la de los maestros de la ley. Y la gente lo nota. Jesús no necesita estar involucrado con tantas autoridades, sino que Él mismo habla con autoridad. Jesús no tiene que apelar a una gran cadena de testigos, sino que Él habla como el verdadero testigo del amor del Padre. Y esto es lo maravilloso del encuentro con Jesús, que la palabra que sale de sus labios es una palabra que tiene la frescura del pan bendito. Es una palabra que habla de la inmediatez, de la cercanía maravillosa del Dios vivo. La autoridad que tiene Jesús es la autoridad del testigo. Como dice el evangelista Juan, Jesucristo es aquel que viene del cielo y nadie puede hablar de lo que hay en el cielo sino el que viene del cielo. La palabra de Jesús es como una palabra sacada de la entraña del Dios vivo para alimentarnos. Y esa palabra cautiva inmediatamente a sus oyentes. Es una palabra que se puede entender, que es directa, es profundamente salvadora, es clara, es transparente. Es una palabra que se deja comprender, la de Jesús. Ahí es donde está la autoridad de Jesús. Bueno, ¿cómo podemos aplicar entonces esta situación de la sinagoga y de la autoridad de Jesús a nuestra vida?
Creo que el tema está en saber descubrir si en realidad en nuestra vida cristiana nosotros tenemos o no tenemos un encuentro vivo y gozoso con Dios. Por algo será que estos últimos papas nos hablan tanto de esa palabra, encuentro. Hay que encontrarse con Jesús. En el encuentro vivo con Cristo, nuestra vida se renueva, se llena de alegría, se llena de fecundidad, se llena de esperanza, de sentido. Entonces, una forma de aplicar esta historia de la sinagoga a nosotros es preguntarnos primero si logramos tener ese encuentro. Y si es algo que hemos vivido en el pasado, como por ejemplo, capaz que fue el día de nuestra primera comunión, capaz que fue el día que hicimos una confesión bien hecha, suplicarle a Dios que lo renueve en nuestra vida. Por algo el libro del Apocalipsis nos dice, acuérdate del amor primero. Tenemos que ver en Jesucristo el modelo de una vida que palpa la presencia de Dios. Y eso es lo que le da esa autoridad de la que hablaba la gente en la sinagoga. A veces uno en la vida se encuentra con personas que son así, y gracias a Dios que podemos encontrarnos. Personas que están como inmersas en Dios, personas que fácilmente nos ayudan a descubrir los pasos del Señor por los caminos de esta vida. Santo Tomás nos explica que esto es lo propio de ese don de ciencia dentro de los 7 dones del Espíritu, que nos permite reconocer el paso de Dios, ver a Dios actuando en las cosas de esta tierra. Sin embargo, muchas veces nos quedamos únicamente en el plano humano, ¿vieron? No logramos trascender. A veces cuando tenemos una dificultad, uno solamente piensa en las actitudes que tienen las personas, si sus simpatías o antipatías. Cuando uno se empieza como a enredar, cuando uno se empobrece la mente con esos tristes y bajos razonamientos, en quién le simpatiza, si quién te quiere o si no nos quiere, qué cara me hacen, si me aceptan o no me aceptan, esas cosas no nos llevan a nada. Es como si el pueblo judío se hubiera quedado solamente en la ruina del destierro. Sin embargo, aprovechó ese momento para lograr la sinagoga y entrar en comunión con Dios a través de su palabra. El cristiano recibe esas cosas malas de la vida y se pregunta, ¿a dónde me lleva Dios con todo esto? Porque si no, no estamos palpando su presencia. Porque si no, nos estamos negando la posibilidad de ser testigos de lo que sucede. Y eso no nos da ninguna autoridad. Por eso, para poder tenerle al Evangelio de hoy, nos dice que aprendamos a renovar nuestro encuentro con Cristo, para poder hablar de Dios, pero hablar como testigo. De manera que, fíjense qué bonito lo que dijo alguien una vez, me encanta esta expresión, dice, quien te escuche por la tarde debe sentir que has pasado la mañana con Cristo. Quien te escuche por la tarde debe sentir que has pasado la mañana con Cristo. Qué bonito. Bueno, pidámosle entonces a María la Virgen, a la Madre de Dios y a su esposo San José, que nos ayuden para que en la Eucaristía que celebramos, que es el encuentro más perfecto con Jesucristo, podamos, como sus testigos, saborear y anunciar el amor del Señor como el mejor camino para acercarnos, aunque sea un poquito, a esa autoridad con la que hablaba Jesús. Que así sea.
por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pedimos por la salud de Arturo, Lucía, Milena, Rafael, Tomás, Fernando, Beatriz, Ludmila, María Faustina, José, Darío, María, Cecilia, Marta, Mónica. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra.
a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Daniel, sus auxiliares Luis, Pablo, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Juan Andrés, Seferino, Lindomar, Roberto, y a cuantos murieron. En tu amistad recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que quitas que por el voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre los mandamientos y jamás permitas que me separe de que ti. quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén.
lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Cuerpo de Cristo. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentíte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Señor, en ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos y los acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Estamos vivos y vivimos
es nuestra